Capítulo 4 del Evangelio de Juan. Versículo 3. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, o como dice la Reina Valera, y le era necesario pasar por Samaria. Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Padre, una vez más es necesario que Jesús pase por este lugar. Una vez más es necesario que digas la palabra. Una vez más es necesario que refresques nuestro corazón. Una vez más es necesario, Señor, que alimentes la vida, la esperanza y el compromiso contigo. Espíritu Santo, una vez más es necesario que tu soplo, que tu fuego, que tu presencia llegue a nuestra vida. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados. Realmente la preparación para el lanzamiento tiene una línea. A veces nosotros pensamos que es en el lanzamiento donde Dios va a obrar únicamente. Pues no, hermanos, es en la preparación donde Dios comenzará a luchar con nosotros. Es en la preparación donde Dios comenzará a tratar con nosotros. Es en la preparación donde la palabra comienza a fluir, a caer. Porque los 3 días de lanzamiento es como la metáfora de la cosecha que será dado aquí en Juan. La preparación es la siembra. Todo el mes de preparación es la siembra. Los 3 días son la cosecha. Pero si en la preparación no se ha sembrado, usted no va a cosechar nada. Por eso hay gente que, habiendo descuidado la preparación, baja de un lanzamiento y no cosecha nada. Indiferente, igual subió, igual bajó. No hubo trascendencia, no hubo niveles de crecimiento, no hubo desafíos, no hubo compromisos. Es más, hay gente que bajando del lanzamiento se retira del ministerio. ¿Resultado de qué? Nunca sembraron y por tanto nunca cosecharon. El lanzamiento es un tiempo de cosecha. La preparación es el tiempo de la siembra. Este es el tiempo de la siembra. La lectura de Juan y toda la predicación que se está dando de diversos niveles. Los días jueves, los días domingos, los miércoles, en diferentes espacios se está predicando sobre el Evangelio de Juan y se nos ha puesto a leer el Evangelio de Juan. Hay que sembrar allí el corazón y hay que sembrar esa palabra en el corazón, porque todo ese proceso de palabra solo es preparación, es preparatorio. Está abriendo el camino. La preparación es como el ministerio de Juan el Bautista.
Es la siembra. Está abriendo el camino. Está preparando el camino para que en el lanzamiento esa renovación de boda entre Cristo y nosotros probemos el mejor de los vinos, para que allí Él nos dé el mejor de los vinos. Aún está porque probemos el mejor de los vinos, pero no se va a probar el mejor de los vinos si no hay una preparación, si no hay una inquietud de Dios que esté machacando la vida y nosotros preocupándonos, afligiéndonos, buscando esas realidades divinas, espirituales que Dios quiere remarcar. La mujer samaritana es como el prototipo de lo que cada uno de nosotros debemos emprender. La mujer samaritana refleja, diríamos, ese proceso de desarrollo que todos debemos tener hasta llegar al lanzamiento, a ver lo que Dios quiere que veamos. Hay cosas que yo no estoy viendo en este momento. Hay cosas que no me estoy percatando, ya sea de mi vida personal o ya sea de la vida ministerial. Hay cosas que no vemos y no las vemos por una sinfín de razones. Algunas de ellas la mujer samaritana nos las va a revelar. Nos bloquean algunas cosas personales o ministeriales para poder ver ciertas realidades que no estamos viendo. La preparación es ese tiempo de siembra, porque en el renuevo Dios nos va a revelar, nos va a mostrar, se va a manifestar palabras claves del Evangelio: ver, manifestar, revelar y dar a conocer. Términos importantes en el Evangelio. Pero no será posible que yo vea lo que Dios me manifieste si antes no he comenzado a desbloquear el corazón. Y esa es la preparación. La preparación es ir tomando conciencia de ciertos bloqueos que impiden nuestra apreciación de realidades divinas en nuestra vida. Y en el lanzamiento definitivamente el Señor quiere ilustrarnos, quiere mostrarnos realidades que nos van a permitir avanzar, desarrollar, crecer y dar salto de calidad en lo que somos. Pero hay que prepararnos. La mujer samaritana es como ese modelo inicial que usa el Evangelio de Juan para hablarnos de nuestra perspectiva a veces tan humana, pero nos quiere llevar a una perspectiva celestial. Quiere sacarnos de esa perspectiva muy terrenal y quiere llevarnos a esa perspectiva divina. Así como se dirá en el Evangelio de manera constante. Los que ya lo leyeron entenderán mucho mejor. Hay una frase que se repite de forma permanente en el Evangelio, y es la frase: y los discípulos no entendieron esto hasta que. Y los discípulos no comprendieron, no asimilaron, y ellos no entendían. Vivieron 3 años y medio a la par de Jesús y no entendieron. Muchas manifestaciones, enseñanzas, gestos, símbolos y actos de Jesús no los entendieron. Estuvieron allí, pero nunca comprendieron la dimensión completa de ese acto de Jesús. Así estamos también nosotros. Hay cosas que están pasando frente a nosotros, las estamos compartiendo o participamos dentro de ellas, pero no entendemos, no las asimilamos, no dimensionamos el alcance de esa actividad divina. Por eso es que hay muchos que están a la par
de los grandes acontecimientos de Dios y no lo asimilan, no lo comprenden, no se percatan de nada. Por eso con qué facilidad le dan la espalda al Señor. En el Evangelio habrán algunas crisis. Por lo menos son 3 grandes crisis que plantea el Evangelio. No lo desarrollo en este momento porque no es el tema, pero solo las voy a ilustrar. La crisis de aquellos que ya no caminaban con Él. ¿Cómo es posible que habiendo visto y oído y habiendo recibido beneficios de manifestaciones gloriosas de Dios, le den la espalda y ya no caminen con Él? Juan lo presenta de manera clara. Nunca entendieron. Estuvieron siendo parte de manifestaciones gloriosas de Dios, pero nunca entendieron el alcance de esa manifestación. Nunca interpretaron espiritualmente la trascendencia, el sentido y el propósito que tenía Dios en sus vidas a través de esas manifestaciones. Le dieron la espalda. Capítulo 6. En el capítulo 12 van a decir que no creyeron en Él. A pesar de haber visto, dice el Evangelio, tantas señales, no creyeron en Él. ¿Cómo es posible poder ver y oír cosas maravillosas y que el corazón no se rinda ante Él, sino mantenerlo lleno de incredulidad? Eso es posible para muchos que le han dado la espalda al ministerio y para ustedes. Nadie está exento de eso. Ya Pablo lo dice. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Y la razón cuál es? La razón es que están aquí sentados viendo la gloria de Dios, pero su corazón no busca la gloria de Dios, sino está en la perspectiva humana. Aquí hay gente con perspectiva humana. Aquí hay gente con una carnalidad tremenda. Y cuando hablo de carnalidad no hablo de la pecaminosidad. Hablo de la incapacidad de discernir el mover de Dios que nos ayuda a salir de esa carnalidad para ver las cosas divinas. No hablo de la pecaminosidad porque esa es parte de todo el género humano, aún de los creyentes. Pero la carnalidad es el obstáculo que no me deja abandonar esa realidad pecaminosa y crecer. La carnalidad es la que me bloquea el ascenso hacia nuestra plenitud. Y ese es el problema. Aquí hay gente que no avanza, no crece. Es la misma cuando vino, es la misma ahora, si es que no es peor. ¿Por qué? Porque ve la gloria, ve las manifestaciones, ve las señales, ha sido beneficiado por el poder de Dios, pero no le interesa dimensionar, comprender, vislumbrar, alcanzar esa plenitud con la que Dios quiere llenarlo más allá de su propia realidad. Ahí está la gente. Finalmente la tercera crisis termina en la crucifixión. No solo le dan la espalda, sino que no creen. Y al final terminan matando a aquello que les puede dar la vida. Y esa es la realidad para muchos. Comienzan dando la espalda, dejan de creer y al final terminan matando lo único que trae vida eterna. Muchos ya están en ese camino. Este lanzamiento son regalos que Dios nos da para no llegar a esas crisis. Los lanzamientos son instrumentos de Dios. No solamente para los que van a recibir, no, para nosotros que estamos sirviendo. Lanzamientos son regalos de Dios para refrescar la calidad y la excelencia de nuestro servicio. Ese es el camino. Están a la par de Jesús, pero lo niegan, lo traicionan. No creen en Él. No confían en su liderazgo. Dudan de Jesús. Critican a Jesús. Al final lo traicionan y lo entregan. La samaritana nos habla de este proceso. La samaritana habla de este desarrollo que Dios quiere que vivan, no solamente
aquellos que caminaron con Él, sino los lectores mismos del Evangelio. Ellos tienen que llegar a una comprensión, ellos tienen que llegar a una plenitud de entendimiento, ellos tienen que asimilar. Hay un peregrinaje de todos los discípulos en el Evangelio de Juan. Hay todo un peregrinaje, desde el no conocer, el no entender, el no comprender, y van avanzando hasta después de la resurrección. Son quitadas las vendas y comienzan a ver cosas que no estaban viendo, a asimilar cosas que no estaban asimilando. ¿Qué quiere Dios en el lanzamiento? El Cristo resucitado quiere botar vendas de nuestros ojos que nos permitan ver, entender, asimilar y comprender realidades que hoy no estamos viendo y que están afectando la excelencia de la plenitud de Dios en nosotros. Hacia eso vamos. Es un caminaje, es una caminata regalo de Dios. Es un peregrinaje regalo del Señor, que quiere renovar y refrescar el seguimiento de Jesús y la excelencia del servicio. La samaritana nos regala esta experiencia de cómo ella misma experimentó este avance. Todo comienza en el versículo 4 con el tema de las necesidades. La NBI lastimosamente no traduce la palabra como la traduce la Reina Valera, y le era necesario pasar. La NBI dice y tenía que pasar. El Evangelio de Juan es un evangelio de prioridades. El Evangelio de Juan es un evangelio en el cual Jesús destaca la jerarquía de importancia de lo que significa para él la voluntad de su Padre. Y la traducción que refleja esto es: y era necesario. Tenía que, dice la NBI, le era obligatorio pasar. La agenda de Jesús no está determinada por sus consideraciones personales ni sus deseos personales. La agenda de Jesús está determinada por las cosas que desde la visión del Padre le eran necesarias. Uno de los problemas de los servidores hoy día es que quieren hacer lo que a ellos les da la gana, lo que ellos quieren, lo que a ellos se les antoja, lo que a ellos les place. Para ser discípulo de Jesús, dirá el Evangelio de Juan, hay que hacer las cosas necesarias, no lo que yo quiero, no lo que a mí me gusta, no cuando yo quiero ni como me gusta, no, necesario. Le era necesario. Pero ¿quién impuso esa necesidad? ¿Quién estableció esa necesidad? ¿Quién colocó esa necesidad? Cuando el Padre sea el que defina mis necesidades. Y para un discípulo fiel a Jesús, sus necesidades primarias son las necesidades de Dios, no son sus necesidades particulares. Por encima de las necesidades particulares, Jesús responde a las necesidades de Dios. Solo en esa medida también nosotros podremos en verdad vivir el peregrinaje de Jesús y entender las cosas que Él quiere que entendamos. ¿Usted quiere servir como le da la gana? ¿Usted quiere servir en el horario que a usted se le antoja? ¿Usted quiere servir en la hora que le plazca? ¿Usted quiere servir como a usted se le da la regalada gana? Como hay muchos aquí. Orgullo, arrogancia y vanidad. Eso los domina y eso los controla. Jesús no podía responder a eso. Jesús no tenía agenda libre, no podía inventar lo que quería. Por eso le era necesario es una de las palabras claves en el Evangelio. Se va a repetir a lo largo de toda la Biblia. Solo en el capítulo 3 se va a repetir de manera constante. Véalo rápidamente ya que tiene la Biblia abierta ahí. Le dirá a Nicodemo, ¿qué le dirá en el 3:4? En el 3:3, perdón. ¿Qué le dirá? Te es necesario.
Es que no es si quieren nacer de nuevo. El te es necesario es la frase que en el Evangelio describe la agenda divina por encima del parecer humano. No es que si yo quiero, no es que si me gusta, no es si me parece. Es que así dice Dios que se deben hacer las cosas. Mientras no entendamos y no estemos sujetos a alineamientos. Por eso María le dice a los servidores: hagan todo lo que Él les diga. No hay para dónde. No es posible disfrutar el mejor de los vinos si no hay disposición de hacer lo que Él quiera que hagamos. ¿Estamos? Le dice en el 7, otra vez, 3:7. No te sorprendas de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Versículo 30. ¿Qué dice el Bautista? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. La frase es necesario se va a repetir a lo largo de todo el Evangelio. Y es la frase para introducir que la agenda de Dios y las necesidades de Dios son más importantes que las nuestras. Terminará en el 20. Versículo 9. Hasta entonces no habían entendido la escritura de que era necesario que Jesús resucitase. Era necesario. Es la agenda divina. Es la agenda de Dios. Era necesario. Lo va a repetir en el 4:20, en el 4:24, en el 9:4, en el 10:16, el 12:34 y el 29. Escuche la predicación después para copiar las citas bíblicas. Si no es así, no la va a oír. En todos ellos aparece la frase es necesario. Y es la frase con la que Juan va a introducir la agenda divina por encima de la agenda humana. No es que si quiero hacerlo, es que es necesario hacerlo. Cuando el servidor entienda que no son nuestros gustos personales los que determinan mi servicio, sino las cosas que Dios ha establecido como necesarias, entonces vamos a llegar a esa plenitud, a esa comprensión total. Entonces la esencia y la gloria de Dios llegarán a ser plenas en nuestra vida. Hay una promesa en el Evangelio que dice Jesús en el 1:52: desde ahora verán al Hijo haciendo esto, esto y esto, y cosas mayores verán. Pero ¿cuál es el camino para llegar a ver esas cosas mayores? Esas que no se entendían, esas que no se comprendían, esas que no se asimilaban. Es el camino que va a plantear todo el Evangelio. Y son todas las enseñanzas que los días miércoles estaremos dando, hasta darles la enseñanza misma del día sábado y domingo en la montaña. La mujer, dice la Biblia, versículo 8, que llegó una mujer de Samaria. Jesús ya estaba sentado allí fatigado junto al pozo. Jesús le dice: dame un poco de agua. Si aún el Señor de forma simbólica reconoce la necesidad de agua, cuanto más lo hemos de tener nosotros de remarcar nuestra necesidad de esa agua celestial, de esa agua divina. Nadie puede pretender que ya está una vez y para siempre. Debe entender que necesitamos refrescarnos constantemente. Aclara el autor en el versículo 9 que judíos y samaritanos no tienen nada en común, no se llevan bien. La mujer se sorprende y le hace una pregunta, pero en esa pregunta ella refleja o manifiesta la percepción que tiene de Jesús. Ella a lo largo de esta conversación va a reflejar a Jesús de muchas maneras,
pero va a ir creciendo y siempre lo hará usado del verbo ser, lo hará auxiliada del verbo ser. Y ella le dice: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres? ¿Quién es para esta mujer Jesús? Un judío más, irrelevante, no tiene nada de especial. Eso nos habla de la humanidad natural y normal de Jesús. No era un Dios envuelto en nubes y en rayos y en luces. No. La mujer percibe en él un judío normal. Eso habla de dos cosas: de la normalidad de la encarnación de Jesús, pero también habla de la perspectiva muy humana de ella para ver a Jesús. Ella no es capaz de ver a Jesús más allá de esa identidad étnica que él tenía, un judío más, como muchos investigadores lo siguen viendo hoy día. No quieren descubrir en Jesús nada más trascendental. Hay muchos teólogos, biblistas e investigadores de iglesias que quieren dar con el Jesús histórico, y muchos simplemente lo ven como un judío nada más. ¿Fue judío? Sí lo fue, pero no fue solo judío. La lectura de la fe nos habla que en ese judío de Galilea, de Nazaret, como dirá la mujer más adelante, en ese judío de Nazaret, Dios estaba obrando redención para el mundo. La mujer no lo puede ver, la mujer no lo comprende, la mujer no entiende, la mujer está incipiente en entender quién está delante de él, como muchas veces estamos ustedes y yo. Hay realidades divinas delante de nosotros que no las vemos. Vemos la manifestación de Dios y no descubrimos ahí nada de Dios. Vemos un vil y simple hombre. Y es cierto, somos viles y simples hombres, pero muchas veces detrás de ese vil y simple hombre hay una presencia divina que hay que aprender a discernir. Detrás de esa vil y simple mujer está operando una acción divina que hay que aprender a interpretar, a discernir. Detrás de algo tan simple, normal, común y corriente, Dios puede estarse manifestando para hacer cosas grandes. Es una lástima que tengamos la oportunidad de verlo a él sentado a la orilla del pozo y lo que veamos sea un judío más, sin ninguna trascendencia, sin ninguna relevancia, sin ninguna importancia. Muchos así están. ¿Cómo están?, le preguntan. Y hablan solamente realidades humanas. No hay ninguna lectura espiritual de lo que están viviendo. No hay ninguna interpretación espiritual a lo que están viviendo. Simplemente es una lectura humana que hacen de las cosas que Dios está haciendo en su vida. Jesús le responde a ella: si tú supieras lo que Dios puede dar, si supieras lo que Dios puede dar, es lo que no sabemos nosotros en este momento ahorita. Si tú supieras lo que Dios te puede dar, hermano, si tú supieras lo que Dios te puede dar, hermana, ¿y sabes por qué no te lo da? Porque no has alcanzado el nivel de lucidez espiritual para poder recibirlo. No es que Dios no nos lo quiera dar, no es que Dios no tenga para dárnoslo, sino que los dones divinos, como dirá Jesús, el don, le dirá a la mujer, creo que más adelante usa la palabra don para decirle, versículo, ese es el 10, pero la NBI no traduce por don. La Reina Valera sí. ¿Alguien me lo traduce, por favor? Si conocieras el don de Dios, si supieras lo que Dios te puede dar, ha traducido la NBI. No es que Dios no lo pueda dar, no es que Dios no tenga para darlo, es que nosotros no lo sabemos. Y el no saberlo nos incapacita para recibirlo.
Por tanto, sería de preocuparnos en esta caminata hacia el lanzamiento 31 y 2 de octubre, de saber qué es lo que Dios puede y quiere darme y no me lo da porque no lo estoy viendo. Porque las cosas que estoy viendo, los estoy viendo en una perspectiva meramente humana, en una lectura meramente material, en una lectura meramente terrenal. No estoy sabiendo, no estoy conociendo, no estoy viendo lo que Dios puede darme. En esta caminata deberíamos de preocuparnos y angustiarnos para que el lanzamiento sea un tiempo en el que Dios me abra los ojos y me diga: esto es lo que hoy quiero darte. El mejor vino es el que Dios quiere darnos. Pero no digan ese amén aguado, un amén todo desgraciado. ¿Saben por qué? ¿Por qué ese amén todo desgraciado? Porque no saben lo que Dios puede darles. Porque si lo supieran, diría: sí, yo voy por el mejor vino. Sí, yo voy a traer lo mejor. Pero no están viendo las cosas en una lectura espiritual. Ni siquiera entiende en sentido espiritual el haber sido convocado a este lanzamiento. Y si alguno lo sigue viendo en sentido material, levántese, vaya, retírese y no vuelva a venir a la próxima reunión. No pierda su tiempo. Ni pierda los miércoles, ni pierda un fin de semana, ni pierda su dinero. Mejor no vaya. Pero si quiere descubrir, si quiere romper esa lectura humana en que estoy viendo las cosas y me bloquea, por eso Jesús le dice: si tú supieras. Tú no sabes, tú simplemente me dices: eres un judío, y no sabes quién es el que a ti te está hablando. Porque si tú supieras, entonces tú estuvieras pidiendo y Él te estaría dando, pero tú no lo sabes. No pierda su tiempo en subir al lanzamiento. Si está viendo el lanzamiento en una perspectiva humana más, no suba. Hágase un favor terrenal, aunque se haga un daño espiritual, pero hágase este favor terrenal. Ya que se mueve en el plano terrenal, hágase favor terrenal. Ya que se mueve en el plano humano, hágase el plano humano. Podemos movernos así, podemos caminar así, y es un riesgo para cada uno de nosotros poder ver el caminar de Dios en una perspectiva meramente humana. Eres un judío, nada más. Si está viendo el lanzamiento como una cosa más, una jornada más, un fin de semana más, yo le digo: hágase un gran favor, no vaya. Y háganos un gran favor también a nosotros, no vaya, porque será estorbo para los que sí lo están viendo de manera espiritual, de los que quieren pasar de la lectura humana, material y natural y pasar a entender cuál es el mejor vino que Dios quiere darle. Si no lo ve así, no suba. Y no se lo digo de favor, se lo digo con todas mis ganas: no suba. No estorbe su caminar ni estorbe el de los demás. La mujer camina un poquito más, avanza un poquito más y le hace otra pregunta en el versículo 12, usando siempre el verbo de lo que Él es. Cuando ella le dice: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo, ¿de dónde pues vas a sacar esa agua? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Hay una cosa para esta mujer que bloqueaba el percibir a Jesús. Ya anteriormente había algo en esa mujer
que bloqueaba el ver a Jesús. Lo miraba de manera étnica y cultural. Tú y yo no nos llevamos. Tú y yo somos enemigos. Cosas que todavía pueden estar bloqueando hoy día nuestra luz espiritual. Hay quienes tienen bloqueado su corazón contra el hermano, contra la hermana, contra un líder, contra el pastor, contra la coordinación, contra la coordinadora, contra cualquiera. Y cuando hay ese bloqueo, que pude haber hecho mal o bien, que a usted le haya enojado, y tiene ese bloqueo no le permitirá poder avanzar en la percepción de lo que Dios tiene para usted. Ese bloqueo no le permitirá a usted ejercer un servicio junto a o al lado de. Ya dieron los cargos, las responsabilidades, y usted creo que ya sabe bajo la responsabilidad de quién va. Y si está bloqueado bajo esa responsabilidad, la preparación para usted no será preparación. Será una mera actividad en la que perderá el tiempo. Si no derriba esas barreras, no verá las cosas más allá en términos espirituales. Las paredes contra su hermano y contra su hermana son cosas que interrumpen nuestra percepción divina. Por eso un principio claro de Juan será: en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que os améis unos a los otros. Y rematará en la primera carta: el que dice que no ama a su hermano no conoce a Dios, es un gran pajero. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no conoce, si no ama a su hermano a quien conoce? Las barreras que hemos levantado en el servicio de rencores, de rivalidades, de odios, de resentimientos, de molestias y de enojos impiden nuestro crecimiento espiritual en lo que Dios quiere enseñarnos. No es posible que usted en el lanzamiento llegue a la plenitud de comprender lo que Dios quiere para su vida si ha dejado crecer barreras entre usted y cualquiera, quien sea, compañero de trabajo, líder, coordinación o equipo pastoral, no importa. No puede ascender a lo divino si ha creado barreras en lo humano. No puede caminar con el Padre si ha creado división entre el hermano. No puede pretender que Dios le cubra si usted con su lengua hace daño a su hermano. Tiene que pensar entonces en este mes las cosas de barrera humana que no le van a dejar trascender a lo divino. Lo segundo es: esta mujer tiene como valiosa su tradición. ¿Qué puede ser más importante que Jacob? ¿Qué puede ser más importante que este pozo que han heredado? ¿Qué puede ser más importante que toda esa historia que forma la tradición de ella? Jacob, José, el pozo, sus hijos. Tiene una larga historia. Hay todo un largo caminar. Para la mujer hay cosas que forman parte de su vida que quizás son más importantes que Jesús. Hay una historia personal que a muchos de ustedes les sigue arrastrando y les sigue enterrando. Hay muchos de ustedes que no logran superar y avanzar lo que ha quedado atrás. El pasado sigue siendo la tapadera que no les deja ver las cosas como Dios se las quiere ver. Si Jacob y el pozo de Jacob, si la historia del pozo de Jacob es más grande que Jesús, no van a comprender entonces lo que Jesús quiere darles a ustedes. Hay quienes todavía están amarrados a ese pasado y no pueden entender el futuro de Dios si no dejan atrás a ese pozo y a Jacob. Esta mujer ha ido a ese pozo a quererse llenar. Ha ido a ese pozo una y otra vez. ¿Cuántos están aquí queriendo alcanzar lo divino, pero no puede porque están yendo una y otra vez al pozo de su pasado? Quieren beber de esa historia pasada, quieren beber de ese ayer, están aferrados a ese pasado. Y Dios no trata con pasado, sino con futuro. Dios es el Dios que va abriendo camino. He aquí yo hago nuevas todas las cosas.
Pero si están llevando cada vez su cántaro a alimentarse de pequeñas sobras de ese pasado, no habrá futuro. Por eso la mujer al final dejará el cántaro. Es que ya no importa esa historia, ni el pozo, ni Jacob, ni José, ni ese cántaro. Hoy tengo al Rey que da agua viva. Así estaba la mujer y así están muchos aquí. Luego viene un trabajo de Jesús con la mujer, donde ella dice en el 19: Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Ha habido un camino, ha habido un proceso en el cual Jesús trata con ella cosas personales, cosas que ella quiere evadir. Nadie quiere poner lo personal en la mesa delante de Dios. Nadie quiere poner asuntos personales en la mesa delante de Dios. Pero será necesario, porque este evangelio es muy personal. No solamente trata de los asuntos que hemos de hacer en la obra, sino trata de nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestro testimonio. Testimonio es un término clave a lo largo de todo este evangelio. La mujer tiene que resolver cómo esa insatisfacción de ir una y otra vez a ese pasado le ha producido una vida inestable. Le ha producido una vida que va buscando llenar con 5 maridos y no ha podido llenar. Una vida inestable, una vida insaciable, una vida que no logra buscar o encontrar algo que le llene y le sacie de verdad. Muchos siguen vacíos, vacías como aquellas tinajas de piedra y tinajas vacías, corazones vacíos y corazones de piedra. La mujer tiene corazón de piedra, se resiste. Muchos de ustedes no les gusta que les hablen las cosas personales. Mi vida es mi vida privada y a usted nadie le importa. Será menester poner delante de Dios las cosas personales, porque Dios quiere trabajar en tinajas vacías, en tinajas duras. Las quiere llenar de agua, pero ya no las va a convertir en sangre, como fue en el Éxodo que anunciaba el juicio. O las quiere convertir en vino, que es la alegría y la fiesta que todo creyente debe tener cuando el vino celestial ha bajado. Él no quiere tocar tus asuntos personales para condenarte, sino para salvarte. No quiere tocar el agua en tu corazón para que se convierta en sangre, sino para que se convierta en vino. No te llama a juicio, te llama a salvación. La mujer se resiste en un momento, no quiere tocar eso. Hay cosas que todavía siguen doliendo, hay cosas que siguen dañando, hay cosas que siguen siendo parte de esa vida personal y siguen lastimando. Él quiere seguirlas trabajando, Él quiere seguirlas llevando. Él quiere seguir convirtiendo esa agua en vino. Finalmente, quisiera decir más, pero finalmente la mujer llega al punto, versículo 27. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó: ¿qué pretendes o de qué hablas? Muchos de los aquí presentes hubieran dicho que la samaritana ya era mujer de Jesús. Versículo 28. La mujer dejó su cántaro, ya no lo necesita. Deja el pozo, ya no lo necesita. Los sorprendidos son los discípulos ahora, son ellos los que no entienden. Ella ya llevó su comprensión a otro nivel. La mujer deja su cántaro, vuelve al pueblo, le dice a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo
lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. 39. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. ¿Qué cosas le va a decir Dios a usted? ¿Qué cosas le va a decir? Su ministerio solo será próspero si nace en esta frase: Él me ha dicho todo. Será vigoroso su ministerio, será gozosa su vida, será efectivo su andar si nace en esto: Él me lo ha dicho todo. A eso vamos al lanzamiento. Dios tiene que hablarnos. Dios quiere hablarnos. Dios nos quiere decir todo. Pero hay que partir en ese desarrollo gradual, en una percepción espiritual, que es lo que el Evangelio quiere comunicarnos. El Evangelio quiere desafiarnos a esa sensibilización, a ese desarrollo, a ese crecimiento, a quebrar el embotamiento del espíritu, a quebrar el endurecimiento del corazón, a quitar la venda de los ojos y poder darnos cuenta y descubrir las maravillas que Dios aún tiene para nosotros. Hay esperanza, hay vida, hay futuro, pero hay que pasar de esa percepción meramente humana y terrenal a una comprensión espiritual. ¿Cómo lo hacemos? Bebiendo su agua solamente. Pónganse de pie, hermanitos. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El que comenzó siendo visto como un simple judío, hoy es el Salvador del mundo. Él sigue siendo nuestro Salvador. Lanzamiento es un tiempo de salvación. Lanzamiento es un tiempo de salvarme. Salvarme de esa ceguera y de esa perspectiva humana que domina mi manera de ver las cosas de Dios. El avivamiento se puede volver también una tradición que nos impide ver al Cristo presente moviéndose entre nosotros. Espíritu Santo, ¿cuántos de nosotros ya estamos en el plano inicial de la mujer, de ver tu presencia, de ver la presencia de Jesús como algo meramente humano, como algo meramente terrenal? Ya no trasciende, ya no es relevante, ya no es importante, ya no es el alimento de nuestra alma. ¿Cuánto estamos viendo las manifestaciones divinas y ya no los vemos como regalos de Dios que en su misericordia nos llaman y nos llevan a descubrir la gloria del Señor? ¿Cuántos estamos viendo en el servicio algo meramente material? Una carga, algo pesado, algo cansado. ¿Cuántos estamos viendo en lo material algo sin valor ya? En lo ministerial algo sin valor. Ya no es mi alegría, ya no es mi gozo, ya no es mi pasión, ya no es mi júbilo, ya no es mi gloria. Por eso terminan dando la espalda al Señor y ya no caminan con Él. Y algunos peor dejan de creer. Y algunos peor crucifican la obra de Dios, maldicen la obra de Dios. Espíritu Santo, este peregrinaje de la samaritana, desde esa percepción humana,
hasta llegar a entender que Él es el Salvador del mundo. Ya no verlo como un judío de un pedazo de tierra, sino verlo como aquel que trae esperanza a la creación entera y que está aquí a la par nuestra, que se ha sentado junto al pozo, que me ha dicho: dame de beber. Ese Jesús que está pidiendo mi esfuerzo, mi trabajo, que no es nada comparado a lo que Él puede darme a mí. Jesús le pedía a esa mujer un poco de esa agua física, un poco del fruto del trabajo de sus manos, un poco del resultado de sus esfuerzos. ¿Cuántas veces tú nos pides ese esfuerzo, ese trabajo, esa entrega, ese sacrificio, que es nada comparado a lo que tú puedes y quieres darnos? Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Paracletos, Paracleto celestial, necesitamos tu asistencia, porque queremos llegar a esa comprensión plena y total de lo que tú quieres enseñarnos y darnos. Oh, si supieras, le dijiste a la mujer, nosotros queremos saberlo. ¿Qué más puede darnos? ¿Qué más puedes enseñarnos? ¿A dónde más puedes llevarnos? Nuestros cántaros, nuestros pozos y nuestras relaciones nos están atando a bloquear esa percepción celestial que tú tienes para nosotros. Esa mujer estaba atada al pozo, al cántaro y a sus maridos. De igual manera, Señor, cuántas cosas pueden estar atando a tus siervos ahora, pero tú eres el Salvador del mundo. Sálvanos, libéranos, llévanos a ese discernimiento espiritual. Clámele a Dios, iglesia. Clámele a Dios, pueblo. Pídale al Espíritu Santo. No se quede ahí desinteresado, tibio, aguado, flojo. Hay esperanza, hay salvación. Para eso Él se sentó. Le era necesario. Este lanzamiento es maravilloso porque le es necesario al Espíritu pasar allí y llevarnos a un nivel de percepción espiritual superior. Es necesario al Espíritu pasar con nosotros. Dejémonos llevar, dejémonos moldear y mostrémonos anhelantes, necesitados. Nos es necesario a nosotros. Nos es necesario a ustedes, servidores, a ustedes, servidoras. Porque hay pueblos samaritanos que siguen necesitando la alegría de Dios. Espíritu Santo, inquieta los corazones, angustia los espíritus, aflige nuestras almas en la búsqueda de esa percepción espiritual que traerá un tiempo nuevo en nuestra vida, que nos hará probar el mejor de los vinos. Amado Señor, aquí estamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, pueblo del Señor. Vamos.